Three, two, one. En los callejones olvidados del séptimo arte se esconde Cul-de-Sac. Aquí Emilio Ladeto y Nicolás Petersen exploran y comparten el cine menos conocido. El que vemos es el que late en los márgenes esperando ser descubierto. Cul-de-Sac, porque al final de cada camino sin salida se esconde una obra maestra. Bienvenidos a Cool de Sax, el podcast donde hablamos del cine que vemos con Nico Peterson. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, un capítulo más y primero vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, Cerveza Balnus, que sigue apoyándonos con el elixir que es fantástico. Y bueno, acuérdense que esto lo pueden conseguir en Trigo Limpio, En Teo Limpio, nuestra meca. en nuestra meca. Si quieren ir a hablar de cine, Ahí estamos siempre. lo pueden buscar ahí. Sí. Los días jueves normalmente estamos ahí. Y Árbol Negro. Álbum Negro Films, que hace que la magia esta pueda salir adelante dignamente, porque es difícil esto. Es un lugar histórico este. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar, Nico? Bueno, hoy tenemos un capítulo muy bueno porque hablamos sobre este bodoque de papel que es Watchmen, el cómic, la obra maestra de Alan Moore, ilustrada por Dave Gibbons, y vamos a hablar sobre su adaptación de cine en el año 2009 por el polémico Zack Snyder, Polemiquísimo Zack Snyder. pero una película que vale la pena debatir por la obra que tiene de fondo y por tantas horas que hablamos sobre esto. Así que tenemos un invitado especial hoy. Tenemos un invitado especial. ¿Cómo esto nació? ¿Por qué? Porque fuimos a una charla. Nació de una charla que lo escuchamos a Marco justamente. Marco Arias, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Marco, Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, Nervioso un poco también, ¿no? Porque fue buenísimo porque fuimos a una claro, esto charla. nació justamente de tu charla, Claro, fuimos a una charla en la Facultad de Abogacía. de la UNT, de la querida UNT. Sí, Marco es profesor ahí, enseña teoría de Estado teoría del Estado y filosofía del derecho. y Estamos hace unos años también ahí. bien, buenísimo. Y escuchamos la charla sobre Watchmen de él y quedamos como, espera, hay más lectura sobre Watchmen de la que ya Claro. vimos nosotros. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta es una obra que nos gusta mucho, obviamente, por el cómic, pero que la película también significa mucho en lo que es el cine. Y bueno, y creo que todas las otras vetas que nos fue dando Marco en esa charla nos permiten tener otro acercamiento más político, más de la teoría del Estado. Sí, a pesar de que uno por ahí puede llegar a hacer una lectura sociopolítica básica, con todas las cosas que uno va pasando y poder, qué sé yo, buscar los paralelismos con cierta realidad y todas esas cosas, ese día, en la charla de Marco, él habló de muchas cosas más que no tengo ni idea. Los contractualistas, o sea, y si yo salía de ahí y digo, tengo que ir a leer sobre esta gente porque eh, esto es buenísimo. Bueno, primero hablemos un poco voy a contextualizar un poco Watchmen, que tengo acá algunos datos, antes que empecemos, son datos duros. Película del año 2019, 163 minutos. 2009. 2009, 163 minutos, dirigida por Zack Snyder. Dave Gibbons participó en la adaptación del guión, una película que costó 130 millones y recaudó en Estados Unidos 107. No Voy le, para atrás, sí. no le fue muy bien, encima estando en un apogeo de los superhéroes y todo eso. Era el comienzo. Era el comienzo. No era justamente el apogeo, pero sí era el comienzo. Y internacionalmente recaudó solamente 77 millones. O sea que Sí, estamos hablando de una película que no fue muy bien atacada, pero creo que sí está considerada un hito en el cine de superhéroes. para mí sí. ¿Por qué? Porque este cómic tiene algo interesante, que es que por la temática compleja y por el tema del apartado gráfico, siempre tuvo el mote de ser una obra que era casi inadaptable al cine. Así es. Entonces yo quiero que comencemos con algo muy simple, ¿cómo fue el acercamiento de ustedes a la obra? Bien. Comencemos con Marco, Juan Marco. Y mira, a mí siempre me gustaron los cómics. los cómics, la novela gráfica en general, y este tipo de obras siempre han sido como un gran interrogante. Pero nunca estuvieron muy cerca. Las tuve que encontrar con el tiempo, las fui encontrando con el tiempo. Watchmen y Sin City, por ejemplo, que son dos también, dos obras adaptadas al cine con sus particularidades cada una. Y con muchas dificultades para acceder a esos cómics acá. Hasta que apareció Legión, por supuesto, pero en ese momento era muy difícil, no se conseguía fácilmente, qué sé yo. Y cuando sale la película me pareció una cosa extraordinaria. Digo, bueno, ahora
es el momento, hay que aprovechar esto, qué sé yo. No pude ir a verla al cine. Y con Ah, la el, viste en cine, sí. no la, no la ¿Vos la pude viste ver en en el cine, Miguel? cine. No, sí, sí. Yo también, sí. Y la cosa es que un fin de semana maravilloso les digo a los chicos, voy a alquilar una película. Esa película se alquilaban los DVD, los Blu-ray, y no se me ocurrió otra cosa que ponerles esto. Casi mueren. Por supuesto, se han dormido. Una obra coral sobre superhéroes traumatizados que dura 3 horas. Me Exactamente. imagino la Sí. cara de... Sí, no, casi 11 años, 12 años, tenían los chicos. No, una desgracia. Para mí, yo feliz, pero los chicos dormidos, ya hartos, ya se querían ir. Claro. Pero bueno, fue, digamos, el acercamiento a la obra de Gibbons fue un poco casual, y, y sobre todo porque, y a la de Alan Moore sobre todo, pero fue casual y gradual. Y gradualmente me fui como enganchando más con la historia, con la complejidad de los personajes, con ese tipo de cosas, y con el salto que implicó, después me di cuenta de eso, con el esquema del formato de historietas para niños, típicamente para niños de la década del 80, y lo que significó esto como un cambio radical. El comienzo de la era oscura. Con Vos sabrás con- más, Emilio, del tema del cómic. y el comienzo de la novela gráfica. Claro, como novela, ¿no? Como, claro, como serie serializada de... Bueno, O sea, para es, poner un es una poquito serie en contexto, esta es una serie, este libro, como lo ven acá, este libro gigante, son 12 números de una serie, de un cómic que venía mensual, que salió del año 1986. 86 exactamente, y terminó en el 87. Y Alan Moore se basó en los personajes de Charlton Comics porque no podía disponer de los personajes de DC Comics, en los cuales estaban todos basados. Ahí hay una pequeña. De ese cómic compra Charlton Comics por Sí, por temas de temas de negocios, derechos y un montón de cosas. Compra Charlton. Alan Moore hace una historia con los personajes estos olvidados de la Charlton, que eran los personajes viejísimos. Cuando lo presentan, dice: No, espera, o sea, acabamos de comprar estos héroes y vos ya me lo estás reventando. Bueno, eso habla de lo revolucionario que es eso. Claro, porque dice, o sea, no hay vuelta atrás después de lo que hace con estos personajes. Entonces dicen, bueno, ¿qué crees que hagamos? Tenemos esto, y dicen, no, bueno, inventate gente. Y ahí, Entonces, y ahí creó sus versiones de esos héroes. Y bueno, y esta serie fue, como bien marcaba, bueno, Marcos, hay un tono muy distinto acá, con el tema de cómo se tratan los personajes, con el tema de la acción, con todo. Si hay algo disruptivo, creo que es esta obra. el tema de Alan Moore, él era un escritor inglés que bastante complejo, bastante complicado, eh, anarquista, anarquista. Después nos tenés que explicar eso en PLD. Él se considera anarquista, él va a llegar a Estados Unidos, pero bueno, como todo anarquista necesita dinero Sí, ahí está la... para vivir, se puso a trabajar, él venía de 2000 AD, ya estaba haciendo cómics. Claro, la inglesa de cómics. De cómics, él ya venía de 2000 AD y fue a Estados Unidos a buscar el oro y el moro, el sueño Pero americano. otras obras de él, como para que, bueno, si bien me imagino que la gente que estará viendo esto tendrá cierta, habrá hecho clic por Alan Moore, pero bueno, pero V de Venganza, V de Vendetta, También adaptada al cine, también adaptada al cine, no me gustó a mí, pero La Cosa del Pantano, la cosa de Pantano, de La Cosa del Pantano, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, extraordinario, que También hicieron que la también se explica muy mal adaptada, hombre. pasa, problemática. Pero bueno, hablando del cómic, pasamos a la película del año 2009. ¿Por qué? Porque creo que el gran problema con la película, o problema para muchos, es que conceptualmente tiene algunas cosas que no son iguales que el cómic. Pero bueno, pero si quieren podemos hacer una especie de sinopsis de la obra. No sé si sí, podría ser. Bueno, Marco lo dijo muy bien, Charla lo hiciste bien. No me acuerdo de qué hablaba porque uno es muy responsable en esas cosas, habla y qué sé yo, después quedan los apuntes por ahí. Pero una linda historia, o sea, y una historia muy bien contada, ¿no? O sea, Exactamente, sí. cuenta la década del 80, cuenta un problema de la Está década muy del situada 80. en su, claro, 5. Sí, porque esta obra, bueno, vamos complementándonos, pero creo que lo principal es que está situada en el año 1985 en los Estados Unidos, donde hay un futuro alterno en la que los Estados Unidos ganan la guerra entre Vietnam gracias al Doctor Manhattan, que es el personaje azul que se ve acá, que es un tipo ultrapoderoso, pero eso genera una especie de discusión política en los Estados Unidos. claro, un quiebre en la Quiebre. hegemonía mundial, no solo en Estados Unidos. En realidad genera un problema. Vos pensás que en ese momento lo que estaba en tela de juicio era la posibilidad de destrucción mutua asegurada. Es MAD por las siglas en inglés, ¿no? Que es lo loco en inglés, una cosa increíble.
Pero la Guerra Fría y la escalada armamentista había llegado a asegurarse esa Aniquilación inminente. aniquilación El inmediata. reloj del juicio final. Exactamente, que también está en la película, Ah, está muy también bien, en el cómic. Y lo que supone el razonamiento de que aparezca un Doctor Manhattan, que, bueno, aparece por un accidente y todo lo demás que se cuenta también un poco en la película, es que cambia el balance del mundo. Deja de ser una lucha política global en donde hay dos grandes hegemones, Estados Unidos y la Unión Soviética, y pasa a haber uno solo. Fíjate que preanuncia lo que pasa en el 89, con la caída del muro de Con la caída Berlín, del muro de en Berlín, donde con el se fin del. consolida un único hegemón. El problema del único hegemón es que no tenés balance. Entonces, el problema que muestra en el fondo la aparición del Doctor Manhattan es que vos tenés un mundo en donde está dominado directamente por un único líder. Y de hecho, o sea, con un único líder con una gran amenaza, que es el Doctor El Manhattan, Doctor Manhattan. que tiene por supuesto su pequeña debilidad, que podría detener el 95% de las bombas, pero no todas, qué sé yo. Claro. Pero vos fíjate que por detrás de de esta gran arma hay un único sujeto. Nixon va por la quinta reelección. Claro, eso es interesante porque esto te muestra que Nixon se perpetúa en el poder, como Exacto. especie de gana y aparte es interesante el pivote histórico porque uno de los presidentes más vapuleados históricamente en la historia de los Estados Unidos es justamente Nixon, porque se va echado a patadas por el caso Watergate. Acá no sucede. Acá no sucede, acá es un héroe, es una especie de guía, Acá lo terminan matando antes a los periodistas que pero con ese tema. para situarlo un poco también a la historia, bueno, que o sea, nos estamos metiendo, pero esto es un grupo de superhéroes al estilo de la Liga de la Justicia que tienen un momento de gloria donde ellos son muy valorados por la sociedad como justicieros y después al perpetuarse eso en el poder y a centralizarse el poder de Dr. Manhattan quedan como una especie de forajidos. Sí, en realidad ellos hacen, ellos hacen la ley Kinney. Exactamente, sí. Ellos hacen, y en la ley Kinney ellos prohíben a los justicieros, pero, Mascarados. claro, pero no prohíben a Doctor Manhattan. Justamente, el Doctor arma. Manhattan es el comediante, que Claro. queda por abajo Claro, trabajando. este personaje, Edward Blake, el comediante, es el personaje con el cual comienza la historia, porque la historia comienza con el asesinato de Edward Blake, Sí. en un futuro, después de todos estos hechos, donde ya todo el establishment que estamos hablando ya está marcado, ya está andando. Y Edward Blake es un personaje curioso porque muestra toda la parte de la fuerza de atrás del Estado, que es los servicios de inteligencia. Exactamente, es como la fuerza oscura, es un poco Black Ops. los Black Ops, exactamente, de esas operaciones encubiertas que nadie tiene que saber quién las ha hecho, pero las ha hecho él. De hecho, en la introducción de la película muestran una escena que dan a entender que él es el que mata a El que Kennedy. mata a Kennedy, sí. Bueno, por otro lado, eso también me parece un acierto de la película, porque lo logra adaptar digamos, a una historia anclada en los 80, a una historia de los 2000. El cómic es una historia de los 80, con Sí. la problemática de los 80, con un montón de cosas que en ese momento eran que quien leía encontraba familiar. La película es una buena adaptación, al menos en ese sentido, para mí. O sea, sí, uno reconoce los 2000 ahí, sí los ve los problemas de la época, ¿no? O sea, después vamos a hablar de Ozymandias, me imagino, pero el crecimiento de Adam Bates y de su compañía, una compañía además con muchos tentáculos, con subsidiarias, ¿cómo se llama? Con asentamientos en distintos lugares con beneficios y de hecho, hasta en la Antártida. Claro, Esa cosa, claro, esa fuerza, ese paraestado que opera sin que se sepa. Sí, ahí yo me acuerdo de una charla, una de las cosas que a mi mamá me llamó la atención fue el tema de los contractualistas, sobre el famoso pacto entre la sociedad y los políticos. yo creo que ahí es donde creo que él pone mucho énfasis, tanto en la película, en toda la historia, quiero decir, y que se refleja en el cómic y en la película. Hay digamos, en algún momento de la historia de la humanidad nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a tratar de vivir entre nosotros sin matarnos entre nosotros. El pacto social. El pacto social. El resultado de ese pacto es simplemente renunciar al ejercicio de la fuerza. En el fondo, tiene un montón de otros matices, pero significa, yo no le voy a pegar a nadie. El que está para pegarle a alguien, si se lo merece, es el Estado. Después vamos a discutir qué hace el Estado, cuándo lo puede hacer y quién merece qué cosa. Pero por lo menos sabemos que nadie puede ejercer justicia por mano propia. Los enmascarados ponen en tela de juicio eso. Los Minutemen, Claro. antes de los Watchmen,
Y los propios Watchmen ponen en tela de juicio eso y ponen además como en crisis a la institucionalidad. Por eso la policía deja de ser relevante. Cuando se va la policía es donde se hace una huelga para decir, che, basta con estos desmascarados, necesito volver a la institucionalidad. Y ese volver a la institucionalidad es volver al pacto, es volver al contrato social que nos pone en pie de igualdad a todos, en donde nadie, es muy norteamericano esto, pero nadie está por encima de la ley, ¿no? Esas expresiones muy, muy yanquis, ¿no? Que están, eh, pero buscan eso en definitiva, buscan concentrar de vuelta el poder en el Estado y recuperar el poder ciudadano. Deliberemos entre todos qué queremos hacer con el futuro Claro, y y con eso el presente. en el cómic y en la película tiene unos momentos muy icónicos, visuales, y ahí está la pluma genial de Dave Gibbons, que es la frase: "¿Quién vigila a los vigilantes?". Exactamente, sí. Es cuando empieza el cambio de decir, bueno, estos tipos nos sirvieron para esto, concentramos el poder en Doctor Manhattan, y ahora ¿quién vigila a los vigilantes? Que durante la película y durante el cómic se ve que la gente se va rebelando contra eso. Hay una pintada que nunca está completa, que dice "Who watches the Watchmen?". Y ahí empieza el cambio Y está incompleta, muy parecido, mira lo que me acabo de acordar, está incompleta la frase que de nunca se la ve completa, Capi, claro. como está incompleta la de Mafalda. No sé si se acuerdan No me sí. hay una tira de Mafalda que basta de no sé qué y termina así y aparece Mafalda después en la siguiente viñeta chiquitita que dice o se le acabó la pintu o que no sé, como un momento de censura clave que impide la manifestación pública y política de lo que uno cree. Ahí lo que aparece es, casi te diría represión, o sea, es los vigilantes son los que, de hecho, Reprimir. salen a reprimir, porque, y aparece la escena, es tremenda. Pero esa escena a mí me parece brillante Con el búho nocturno con el buen nocturno y el comediante. y el comediante. Esa escena me parece brillante porque dice, espera, espera. O sea, cuando están los manifestantes, ellos bajan ahí, empiezan a pegar a los Claro, cuando ve manifestantes y que todo. eso le dice el búho nocturno, cuando ve que el comediante se está pasando en Le su exceso de la fuerza. dice, escuchá, dice, ¿de quién no estamos, dice, o sea, quién lo está atacando? O sea, ¿de quién nos estamos salvando? Le dice el comediante. Dice, de ellos mismos. El búho El nocturno. búho nocturno le dice al comediante, ¿de quién nos estamos salvando? Dice, de ellos mismos. Y ahí el búho nocturno le pregunta: "¿Qué pasó con el sueño americano, con toda la utopía esa de libertad?". Y dice: "Lo estás viendo, se hizo realidad". Claro, sí, sí, eso también es una escena, a mí me parece muy bien lograda, creo que todo en general está muy bien pensado acerca de la secuencia de las imágenes y de las frases también, porque te plantea dos temas. A mí me gusta la teoría política, ¿no? Entonces yo pienso, veo las cosas y las razono en términos de teoría política. Una primera cuestión es, ¿cuándo está bien reprimir? ¿Cuándo está bien usar la violencia? Es una pregunta que se hacía Maquiavelo en el siglo XV, XVI, ¿me entendés? Es si se puede usar bien la violencia. Y hay un pensador del siglo XX, que es Sheldon Walling, que habla de que el Estado, la política en definitiva, es la economía de la violencia. ¿Cuándo vas a reprimir? Y no se reprime, está mal, es feo, la discusión pública, deja que hagan la manifestación. Y hay ciertas circunstancias donde consideras adecuado ejercer la violencia. ¿Te parece bien? Esa es la primera. Y la otra circunstancia es también el hecho de que el resultado de la construcción del Estado a lo largo del tiempo y de la consolidación de una forma política que surge, digamos, en el siglo XIX, que es el gran éxito de la burguesía. La burguesía se desembaraza de la nobleza y del clero y se arma el Estado. Y el Estado paradigmático, ¿cuál es? Estados Unidos. Es la articulación perfecta entre capitalismo, democracia, república y todo por el estilo. Y ese sueño americano del que habla El que habla es la decadencia del liberalismo, que digamos que en ese momento también se estaba discutiendo en Estados Unidos, en los foros académicos. Quiero decir, no sé cómo puede haber recogido esa discusión, pero a finales de los 70, en el 71 en primer lugar, el 77 otro libro, qué sé yo, distintas discusiones que marcaron esa época en Estados Unidos están en esa frase, porque es la discusión acerca de en qué consiste el liberalismo, qué queremos que sea. El liberalismo es individualista, puede agruparnos a todos en comunidad. Entonces ahí tenés grandes vertientes teóricas, tenés los liberales que son igualitarios, los liberales comunitaristas, los liberales... Entonces, en esa sola frase vos tenés resumida una discusión política sobre el uso de la violencia y una discusión política sobre el diseño estatal. ¿Qué tan liberales somos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a tolerar la discrepancia? A tolerar en el sentido fuerte, ¿no? O sea, decir, no le voy a pegar a aquel con el que esté en desacuerdo. Y estoy en desacuerdo con esta gente porque me quiere prohibir, porque ese es el argumento de la Claro, represión. de la Porque represión sí. están sacando la ley. Claro, y ahí La ley, o sea, como aparte que pasa que la ley Kinney va en contra del liberalismo, porque ya empezás
a meterte en los derechos individuales de las personas, como diciendo, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Pero al mismo tiempo implica una reivindicación de en qué consiste esas libertades individuales, los derechos individuales. Las libertades solo tienen sentido adentro del Estado y esta gente está por arriba del Estado. Claro, y ahí es donde Por eso no lo... nace otra fuerza, que es la fuerza más pura y bruta del sentido de la justicia por mano propia, que es Rorschach. Sí, exactamente, sí. ¿Por qué? Porque ante esas ambigüedades que se presentan ahí, esa puja entre qué es hasta dónde se ejerce la violencia o no, aparece un tipo, que es Rorschach, que es este personaje, que es el que se muestra como el justiciero absoluto, como el tipo que va más allá de la Tiene moral, la como moral absoluta. el juez y el ejecutor. Ahora, sobre eso, Que recalco que Sí. está tanto en la película como el cómic, el narrador de la historia es él. Porque la película comienza con la situación de que los Watchmen o los vigilantes están prohibidos, no se opera más bajo esa forma del justiciero, se hizo el pacto social, pero este tipo empieza a averiguar por qué están empezando a matarlos a los Watchmen. Y este tipo encarna justamente la fuerza. Bueno, lo hablamos el otro día, no sé cómo lo que pasa es que es raro, es que Rorschach tiene su propio código moral. su propia moralidad. Sí. Es un radical, sin duda que es un radical. De hecho, él no acepta la ley, sigue con la justicia. Y el cómic y la película, los dos empiezan con una profundidad en todo sentido. En el caso del cómic, con los colores, la forma de presentarlo es muy buena. Y en el cómic también, no solo por los filtros de colores, sino también por la profundidad de la voz. Empieza diciendo, están matando enmascarados. Están matando enmascarados. Están matando enmascarados. Y él Y él, siente la amenaza. claro, y él dice, yo soy el único que queda en el fondo, porque él no aceptó la ley. Todos se fueron. Y dice, todos se terminaron yendo. El doctor Manhattan es un esbirro del gobierno. El ¿Cómo burro se llama? renunció. El búho nocturno renunció. Lauri se puso de novio con decirle. Claro, Claro. Sí, Y Mandia se hizo un negocio. un momento que Rochard le dice al búho nocturno cuando el búho nocturno le dice, ¿qué nos pasó? Y él le dice, Dan, porque el nombre es Dan Raver, renunciaste. Sí. Ahí está la radicalidad, en donde para él las cosas siguen siendo blanco-negro, como la capucha. La capucha te indica lo que está bien y lo que está mal, como si no hubiera nada en el medio. Y no sé, bueno, el test de Rochard es mucho simbolismo y ahí está también es genial cómo maneja los conceptos, porque el test de Rochard es un test de definición de la personalidad mediante manchas. Sí. Y la forma de presentarlo él es justamente con eso. Disculpa, Milo, no, es que justo estamos hablando de esto y yo tenía acá es como que no sé si yo lo pronuncio bien, perdón, que Rorschach tiene la ética esta deontológica. Exactamente. Se plantea una variante de una ética deontológica. La ética deontológica clásica, digamos, Kant, ¿no? Esto parece aburridísimo, pero bueno, no me divierte, entonces me parece espectacular. Justamente queremos que Obviamente está de expandir esto porque esto es algo que, aclaro, que se habla mucho, hay mucha información sobre esto, pero queríamos darle otro. Esas miradas yo creo que están en el cómic, que hay representantes de un poco de cada cosa. Un representante que radicaliza la idea de lo que está bien siempre, y lo que está mal siempre, sin atenuante ni nada por el estilo. Ahora, esa es la ética kantiana, digamos. ¿Cuál es la razón por la cual algo está bien? Por la razón misma. Lo que pasa es que Roger es digamos, tiene su filosofía moral kantiano, de base deontológica, pero en términos kantianos también tiene sus propias inclinaciones. ¿Qué significa eso? Que para él está bien lo que está bien cuando él cree que está bien. No porque la razón se lo indique, sino porque su criterio acerca de lo justo y de lo injusto, lo bueno y de lo malo, está presente sin matices. Entonces, bajo ciertas circunstancias, considera justificado cualquier cosa. Y cuando, por ejemplo, no sé, el asesinato de una niña, dice, no, yo le tengo que matar al asesino, ¿qué me importa el debido proceso? No voy a recolectar pruebas, yo sé que ha sido él, no habrá pruebas, no me interesa, yo voy Pacto social. y lo mato. El Ahora, pacto judicial social. pero Claro. vos fíjate que en el mismo esquema hay una escena anterior también donde aparece una escena de violación, ¿no? En donde a él no le parece tan grave. Y ojo, Con la involucra al comediante y involucra a la primera. A la primera espectro- claro, espectro espectro. Entonces, ¿pero por qué no? Y bueno, porque a él le parece irrelevante, porque él está pensando en otra cosa, porque dice entonces, porque le cae bien el comediante, porque cree que no es cínico. Entonces, ahí en qué quedamos. Las cosas estaban bien aparentemente siempre, pero de repente cuando el que a vos te cae bien hace algo que está mal, haces la vista gorda. Que hay mucho interesante que todos estos personajes, y quizá lo interesante y lo que hizo que esto trascienda,
y que estemos hablando ahora y que haya tantas adaptaciones, es que ninguno de los personajes tiene una paleta definida son muy complejos. Y quizá el objetivo de la película, que creo que se contradice un poco con el cómic, es mostrar el cierto, hasta nivel de patetismo que tendría un tipo disfrazado en la vida real imponiendo orden. Pero Y en la película no se muestra lo- tanto. todos presentan su propio, digamos, no matiz, sino su característica definitoria en términos morales. Todos Sí, tienen su su eje, sí. mirada moral. Sí. Por decirte, Roger es claramente un Sí, kantiano deformado, claro. digamos, pero un kantiano al fin. Ozymandias es un utilitarista. Bueno, ahí Vamos a hablar de Pero para que vos tengas los títulos tenés Ozymandias como utilitarista, Roger como un kantiano radicalizado y deformado, por supuesto, el comediante como un gran cínico nihilista, un gran cínico, o sea, pero un indiferente frente a todo. Y la paradoja de Manhattan es que ese nihilismo se radicaliza más por su falta de humanidad. No, exactamente. su falta de humanidad es lo que le impide tener un código moral. En el fondo, lo que para mí muestra eso es que solo porque somos profundamente humanos podemos ser sujetos moralmente responsables. Porque vos podés hacer todo lo que quieras. En el caso del Doctor Manhattan, va a hacer lo que quiera. Claro, Pero no hace nada bueno ni malo. Hace cosas que él las encuentra incluidas en un trayecto del propio universo, pero no son significativas y hay, como humanos. y hay muchos ejemplos en los cuales esa cosa dual o contraproducente se la muestran. Sí, Para contextualizar un poco al Doctor Manhattan, es un científico nuclear que se desintegró en un accidente nuclear y se materializó como una especie de ser omnipotente que es atemporal, que tiene poderes casi divinos, omnipotentes, Que puede desarmar la materia, puede desarmar la desintegrarse materia y en él. armarla, es Sí. como el rey del átomo. Obviamente el nombre de Doctor Manhattan, obviamente puesto por el experimento del Proyecto Manhattan de Robert Oppenheimer. Pero bueno, ahí es donde el contrapunto del factor humano es donde se muestra más. Porque hay una escena muy interesante donde el comediante, él perpetuando un hecho de violencia, que es donde mata a la mujer embarazada en Vietnam, el doctor Manhattan le dice, pero ¿por qué hiciste eso? Y dice, vos podrías haberme parado, pero no lo hiciste. O sea, decidiste no interferirme. Y eso está en la película, al principio de la película. Y cuando uno avanza en la película se da cuenta de un dato adicional. El Doctor Manhattan está fuera del tiempo. Él ve eso Todo. en el mismo plano temporal, pero él está en otros planos alternativos también. Entonces, si vio todas las alternativas posibles, ¿por qué permitió o dejó en el fondo? Eso es lo que hizo. Bueno, un gran cuestionamiento también a lo que es conceptualmente un dios. bueno, por eso Dios le que dice, te permite estás que pasen perdiendo, cosas. te estamos perdiendo, le dice el comediante Sí. cuando deja pasar eso. Yo creo que la película también muestra, volviendo al tema de Rosa, que creo que es uno de los personajes más complejos, todo, que él muestra también que la moral no es universalmente objetiva. Sí, O claro. sea, entonces, porque es la pregunta que yo te decía, él tiene un código ético y moral, sí, bueno, pero el código ético y moral no es el mismo que el mío, no es el mismo que la otra persona, y es como que ahí, Ahí es donde yo creo que se articula la cosa social o global o de la sociedad. Es decir, bueno, podemos tener una moral individual que permita determinar lo bueno y lo malo y a partir de ahí tomar decisiones radicales como matar a alguien o meter preso a alguien o lo que fuera. Bueno, la idea de pacto y renegar de la violencia por mano propia y la justicia por mano propia significa también reconocer que podemos tener puntos de vista morales distintos, que nos tenemos que sentar a hablar para ver qué nos parece bien y qué nos parece mal, y una vez que definamos qué nos parece bien y qué nos parece mal, ¿qué vamos a hacer con eso? claro, ahí Si algo me parece mal, significa que alguien tiene que morir, tiene que ir preso, significa que tengo que decir, bueno, problema de él. Entonces, ahí hay de vuelta esa crítica política acerca de este tipo se está saliendo del pacto, está quedándose por afuera y está renunciando a la posibilidad de discutir colectivamente. Él quiere defender a la sociedad. Él dice eso, ¿no? Lo sí, dice en varias Claro, y en un momento ocasiones. dice, cuando él se siente frustrado ante estos escenarios, dice, y yo los veré rogar, y yo diré no. Sí, 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 no, es tremenda. Lo mismo que la escena cuando él es apresado. Cuando Cu- él es apresado y está en la cárcel, dice, yo no estoy encerrado con ustedes, Ustedes están ustedes están encerrados encerrados conmigo. conmigo. Porque al mismo tiempo eso muestra la forma como visceral que tiene y la negativa a someterse
algún tipo de consenso grupal. En la cárcel hay códigos. Y él está fuera de esos Claro, códigos. toda institución, ¿no? Obviamente. Exactamente. Vamos al contrapunto de Rosa, que sería Ozymandias. Claro, ¿por qué? Porque otro personaje interesante, bueno, y creo que tanto como el narrador es Rorschach, el personaje que está atrás del que teje los hilos es Adrian Bates, que es Ozymandias. Ozymandias es un nombre de no sé, Es súper inteligente nada más. no, pero el nombre Ozymandias creo que Era un rey, de un rey egipcio. sí. Ahora, en Ozymandias sí volvemos al tema del contrato social. Pero yo ahí me puse a Claro, porque Ozymandias, para contar, es un tipo que tiene un nivel de intelecto, de nivel genio, y que opera más que sus cualidades físicas de justiciero, actúa como una especie como Salvador. de arquitecto entre las sombras. Sería como una especie de equivalente más comiquero como Lex Luthor, Claro. el tipo que es más planificador que villano puramente. Y si lo veríamos desde la, y si lo veríamos De desde, hecho, no es villano, es un Claro. héroe. si lo veríamos desde la teoría política sería el Leviatán. Algo así, él juega varios papeles en la historia. Porque, El, pero ahí, el contrapunto más interesante lo vemos al final, que es cuando él contrapone la idea de Roger de lo que está bien Bien. a una idea utilitarista, que es cuando las cosas están bien y cuando traen buenas O consecuencias. sea, para el Claro, resto, y ahí para es toda la donde gente. el gran eje conceptual de este cómic es justamente eso, porque acá sucede un hecho catastrófico que está planificado a través en la sombra por Ozymandias, y justamente el gran dilema moral es, ¿el fin justifica los medios? Claro, Claro. ese es el planteo. Ese Sí, el gran es- planteo. Eso es, ahora, volviendo al tema Hobbes, que dice que bueno, que se crea el gran Leviatán Sí. para que, o sea, la gente hace el contrato social y ellos como que le transfieren el poder a alguien, pero acá no nadie le transfiere el poder a Ozymandias. No solo eso, sino que además en la teoría política clásica nos miramos a la cara y decidimos renunciar al ejercicio de la fuerza, deliberadamente, voluntariamente. Claro. Acá el resultado pacificador que logra Ozymandias, que es, bueno, basta porque nos estamos por matar entre todos, y hay la escena final donde discute con Night Owl, le dice, vas a matar a millones, pero voy a salvar a billones. El Está gran muy bien, dilema. ese es un... Ahora, ahí refunda, de alguna manera, el Estado colectivo, en realidad el Estado mundial, en una paz mundial fundada en una mentira, fundada en esconder cosas. El contrato se funda en que todos, con todos y entre todos discutamos algo. Todo lo contrario El tema de Reality, yo creo que de la película, yo creo que para mí sí. Y hay diferencias entre la teoría esta, entre Locke, ponerle, o Hobbes, Rousseau. O sea, hay Sí, diferencias. son Son diferentes los tres conceptos. pertenecen a la misma tradición política, que es la que funda la justificación de la obligación política, ¿no? ¿Por qué manda el que manda y por qué obedecemos los que tenemos que obedecer? Y todos más o menos coinciden en la construcción de un nuevo sujeto, ¿no? Ya sea Pero una persona, o sea, un no gobierno. importa eso, Claro. la clave está en que no viene de arriba, sino que en realidad viene de abajo. No viene de arriba en el sentido de no viene de Dios, no viene de ninguna autoridad real, no viene de arriba hacia abajo el poder político, sino que el poder político surge desde abajo, surge de la comunidad. Ese poder que surge de la comunidad se transforma en un poder organizado cuando podés, mirándote a la cara, decir, contratemos algo, pactemos algo, hagamos un trato. Son los tres nombres ¿no? Claro. Es la idea del contrato social, el pacto y demás. Ese pacto supone renuncias. Yo dejo de usar la fuerza, Individuales. y otros dicen, dejo de tener libertad. ¿Pero qué libertad tengo? Si la estoy libertad de somet- matar a alguien. pero en realidad tengo una libertad infructuosa, porque me voy a morir, porque yo puedo matar a cualquiera, pero cualquiera me puede matar a mí. Por supuesto. No es negocio. Entonces el resultado que tiene sentido es renunciamos al uso de la fuerza. Ahora, renunciar al uso de la fuerza significa que todo va a quedar impune. No, significa que uno va a ejercer la fuerza, el Estado. Pero le va a ejercer por una razón legítima, es nuestro poder. Entonces ahí vos tenés legitimidad política, ¿me entendés? La base de la sociedad, la que justifica el ejercicio del poder, y la concentración del poder físico, la fuerza estatal, que es la policía, ¿no? Cuando te mete preso, el sistema judicial, cuando, ¿no? Como te juzga. O cuando te juzga, cuando dice vos debes tanto. Eso es, en definitiva, el resultado de que da lugar al Estado que nosotros conocemos hoy. Los vigilantes ponen en crisis esa idea.
pone en crisis todas las ideas, pone en crisis la idea de que todos estamos en condiciones de saber qué es bueno o qué es malo. Ellos creen que ellos pueden saber qué es bueno o qué es malo. Ponen en crisis una cosa burocrática, trivializada, que es el juicio. ¿Para qué vamos a hacer un juicio? ¿Para qué? Sí, Yo sé que ya lo he esto. matado. Yo sé que es malo, pero vos fíjate que ese tipo de cosas que, te reitero, esto es en el año 85, 86, perdón, la publicación del cómic, 2009 la película, y seguimos discutiendo de lo mismo cuando Y son temas detienen actualmente ahora. al voto arrebatador en la calle y lo terminan diciendo, no, esperen un minuto, hay un sistema que nos evita matarnos entre todos. Y ese sistema es el que entra en crisis en algún momento, que da lugar a exponentes bravos como esto, que todos en algún momento lo aplaudimos y decimos, che, mira, está bien. Hasta que te das cuenta que no está tan bien. Claro. Hasta que empezás a pensar y decir, hasta que empezás a quejarte de los vigilantes, querés una ley que prohíba a los vigilantes. O hasta que te pasa a vos. O hasta que te pasa a vos. Normalmente pasa eso. o sea, Normalmente realmente. pasa eso. Ahora, en este escenario, vos tenés modelos, o sea, por un lado tenés modelos políticos, que es lo que presenta el cómic, la discusión política acerca de quién es el dueño de la fuerza, cuándo es legítimo usar la fuerza y por qué estos están por encima de nosotros. ¿Me entendés? Porque hacen cosas buenas, rescatan a la gente del incendio, Sí. ¿no? Operan a otro nivel también. Claro, pero están por encima. Digamos, no están sujetos a lo que nosotros estamos sujetos. Y en algún momento la comunidad dice, no, pará, estamos todos en la misma. Eso por un lado. Y después tenés las cosas morales, que donde vos tenés un Roger radicalizando o malinterpretando las obligaciones deontológicas kantianas y un Ozymandias instrumentalizando a millones de personas. Mucho mucho más por arriba. Entonces, ¿qué hace Ozymandias? Dice, bueno, yo voy a matar. Bueno, hay un spoiler acá, pero bueno, ya tiene un montón de años la película. ¿Cómo termina la historia? Es decir, bueno, vamos a poner una bomba en distintas ciudades y que todo el mundo crea que esa bomba es puesta por el Doctor Manhattan. Claro. ¿Qué va a generar eso? Se acabó las guerras mundiales. Y ahí es donde hay la gran diferencia que yo creo que está bien puesta en la película. ¿Por qué? Porque el gran plan de arquitectura general para lograr la paz mundial, por más utópico que parezca, pero el plan original de Adrian Bate era generar de alguna forma, manipularlo al Doctor Manhattan y mostrarlo como una especie de perpetrador del poder absoluto y antagonizarlo con la sociedad, mostrarle, este es el verdadero problema que estamos enfrentando como humanidad. Entonces hay una manipulación de él a nivel de intelecto genial y genera un plan para culparlo a él de ese hecho que es una amenaza nuclear. Genera un buen resultado. Genera un resultado en el sentido de, bueno, Porque no nos vamos a destruir entre todos, pero el- destruido ciudades. ¿qué piensan del final de la película? Para mí, Dame un segundo que justo hablaste de utopía y me diste el pie para preguntar a Marcos. Yo buscando un poco de información sobre distopía, utopía y todo eso, encontré un término que nunca lo había escuchado. Mirá que me vi millón de películas de ciencia ficción donde la terminología es bastante compleja. Y leyendo sobre esto, dice utopía, que supuestamente es distinto a la distopía, que la utopía es justa, deseable y buena. La utopía, ¿entendés? Entonces, porque la utopía sería algo como inalcanzable, ¿entendés? Y en cambio, la utopía sería algo como alcanzable, algo justo, deseable, bueno, que es lo que supuestamente pasa acá cuando el plan de Ozymandias llega a su final y pone, o sea, claro, él mediante esta manipulación de la gente y obviamente tomándose como, porque la bomba, uno de los lugares justamente la ciudad de Nueva York, la cual es aniquilada por una bomba nuclear, que en el cómic es más raro porque es una especie de calamar psíquico. Que fueron parte de la época también. Bueno, parte de algo, sí, sí. pero bueno, En la el película está concepto mucho es que mejor. él logra esta unión de todas las fuerzas políticas, un tratado de paz mediante la antagonización de un ser que es el Doctor Manhattan. El cual él también acepta Sí. su parte del... Claro, porque él se tiene que exiliar. Claro, el Que costo era parte- que No, pero acá, Parte claro, del plan era hay ser una más- construcción de decir, que Ozymandias- él lo va volviendo loco, le va plantando cosas como para alienarlo más en su falta de humanidad y que él se exilie en otro planeta. ¿Sí? Claro, porque eso es muy bueno, porque Ozymandias no solamente soluciona el problema mundial, De la paz sino mundial. que se deshace de la persona más poderosa Sí. de todas. O sea, Obviamente bajo
tácito acuerdo con él, porque en el momento cuando él se da cuenta, él Con dice, acuerdo expreso. Le dice, tenés que ir. Le dice, Él reconoce, va y digamos, sí. está bien. muy inteligente el planteo, creo, además, y en la historia, es decir, cómo el personaje de Ozymandias va construyendo esas pequeñas cositas, sí. ¿no? Esta idea de que hay un pedacito de cosas que hay una escena también muy buena en la película, donde dicen, Dios existe y es norteamericano. Es muy, muy así, hegemonía yankee en toda la Muy bueno. filmografía. Ahora, en ese Dios tiene falencia, ese Dios no ve alguito, los taquiones que no lo dejaban ver no sé qué cosa. Hay un margen para hacer algo sin la intervención divina. Claro, tiene Ahora, recursos narrativos que permiten que eso Sí, pase, porque obviamente. le dice, no puede ver si realmente vamos a tirar la bomba o no. Le dice, no, no puedo verlo. Bloquea psíquicamente, bueno, sí, delirio. No, no era psíquica, era una cosa así de Atómica. taquiones. Sí, era de la propia de radiación. la propia, sí, unas cosas de taquiones. Igual, estaban ahí. Alan Moore, en esta historia y estando en la película, si bien ya la película, este libro planteaba que era muy difícil ponerlo en una historia narrada en el cine que tenga cierta coherencia, y bien, si igual hablamos, la película falló un poco, porque es una película que me deja muchos conceptos. Vos me dijiste el tema de tus hijos, que pero Lo que pasa es que creo que, sí, por supuesto, sí. Además, cuando la ves por segunda vez, le das otra oportunidad o tratás de pensar las cosas desde otro lugar, yo creo que tuvo más éxito después como película de culto. Galería de culto total. Es muy bueno porque hay videos en YouTube que después lo pueden buscar donde Zack Snyder hasta tiene esa manera de filmar que imita hasta las viñetas. hasta las secuencias O sea, de Alan O Gibbs, sea, las viñetas de Daryl Gibbons, perdón. las viñetas son exactamente igual Claro. a las Claro, la- el cómic está planteado siempre con paneles de 9 posiciones. O sea, acá se puede ver, a lo que voy es que cada hoja tiene 9 paneles o sea, del mismo tamaño, y eso genera una narrativa, bueno, muy particular Sí. de David Gibbons. yo creo que Bueno, y Zack Snyder repitió eso. repitió, o sea, hay escenas que son El dinamismo de cómo se va contando son iguales. De hecho, la primera también, ¿no? O sea, esa secuencia también cuando está encerrado, también está muy bien lograda. Y yo creo Digo, que a mí, en realidad, esto ya es una cosa mía, ¿no? Pero a mí lo que me gustó mucho en su momento eran los colores te marcan el tiempo de la narración. Te marca- Sabés quién habla, porque las viñetas tienen un color de fondo. Claro, y creo también que algo que hace Zack Snyder con los planos es lo siguiente, que él muy astutamente va haciendo cámara de zoom hacia afuera. Por ejemplo, acá en el capítulo 1 se ve el smiley, el pin manchado con sangre, y la cámara se va alejando. La cámara, hablo de la narrativa de Dave Gibbons al dibujar esto. sí, O sea que otra cosa que nos está diciendo esto, que esto es una narrativa ya muy cinematográfica, Sí. ya desde la base. Esa que la habían calificado de infilmable. Filmable, que tiene muchísima narrativa ya contada por Dave Gibbons. Sí, sí. eh, Y Zack Snyder lo maneja muy bien. bueno, vamos cerrando. Sí. Un dato, una anécdota mía, para que justamente veamos el tema eso de la complejidad de la película y del cómic y por qué puede habernos gustado y haber gustado. Este cómic yo lo leí en el momento que salió, en el año Y 1986. obviamente no lo entendiste ni te gustó. No lo dejé de leer. O sea, me dijeron, toma, lee esto, que este es uno de los mejores cómics de la historia. Me lo pasaron, eran dos tacos de 5 en su... De Teoría 5 que venían los eran capítulos. 12 números. No pude terminar ni siquiera los 6 primeros números, no lo pude terminar. Es que te abruma, te aplasta. No lo entendía, no los conocía a los personajes, no me interesaba todo el mambo político ese que había, aparte, no es que no me interesaba, tampoco lo entendía, no podía lograr, o sea, lo único Mencionarlo de todo. dimensionarlo, o sea, yo en esa época tenía, qué sé yo, 12, 13 años, 14 años, no podía entenderlo. Lo dejé, me acuerdo, al cómic lo devolví y todo. 10 años después, bueno, es de la misma época de Dark Knight, que me pasó exactamente lo mismo. El Batman, De Frank Miller. sí, Frank Miller, yo lo leí en ese momento, apenas salió, tampoco me gustó, no lo entendía. Todas las viñetas con Con muchas explicaciones de, con la- aparte, con los pero televidentes Miller, hablando. claro, que te muestra qué está pasando en la televisión. Te muestra así, No, es súper aburrido para mí todo. Bueno, eso me pasó porque, bueno, mi falta de edad, experiencia,
falta de conocimiento, un montón de cosas. Yo todo eso leí después, 10 años después, y fue una cosa que yo no podía creer. Que Es que no es una lectura pasatista, no es pasatiempo, es denso, es pesado, te lleva a ver muchas cosas, perdón, a analizar muchas cosas. Entonces, la idea de una novela gráfica es que en el fondo es eso, es una novela como muchas otras. Y esta novela es una novela que tiene muchos planos. Y está muy bueno porque tiene muchas anotaciones, tiene los diarios ahí adentro, tiene cortes tiene archivos, Tiene un cómic dentro del cómic. El cómic dentro del que es de Black Fighter. que la versión extendida de la película está. Hay una versión, está la versión de 168 minutos de que hablamos, y hay una versión que dura 3 horas. Hay que tener ganas, Ya. porque si estamos diciendo que es una película que ya falló en el cine todo, decirles que vean una película que dura 5 horas, pero también vale. No, dura 3 horas y media, pero ¿qué es lo que hacen? Es, cuando salieron en el cine, salieron por separados de Black Fighter, por un lado, y que es una historia de piratas, que es la que lee el chico que está ahí. Se le va desde un personaje ahí. Salieron por separado. Después Zack Snyder, él hizo The Ultimate Edition y metió todo como tenía supuestamente que ir, que se lo sacó por una cuestión de tiempo. Está muy bien, hay que verla. Hay que ver, para mí, ¿Lo viste, Marcos? Sí, lo ¿La vi. viste? Sí. sí, para mí vale mucho la pena. No los queremos meter, creo que lo vamos a dejar para otro capítulo. Sí. La serie, Claro, porque esta sí, el universo extendido este es muy grande, así que no lo vamos a y tocar. esto llega a vistas dignas. Sí, hacemos hacemos una serie que tenemos idea de hacer alguna serie, sí, creo que puede ser esta, la serie que hablemos, pero la serie no continúa la película, Continúa el cómic. continúa el cómic. Sí. Ese sí que... Yo tengo como para cerrar una cosita, porque yo creo que me gustaría saber qué piensan sobre el eje principal de la película, porque dijimos recién, medio simplista, que el fin justifica los medios, pero este plan genial que idea Ozymandias y lo logra, genera también un pacto entre ellos, porque tiene esa aceptación de Dr. Manhattan de decir, sí, yo acepto esto y elijo ser el que me vean como el villano en nombre de este nuevo contrato social. Y obviamente Rorschach reacciona de la forma, obviamente, con sus principios, que es decir, no, Ética y la moral. Sí. y muere en su misma ética moral. Y la película muestra un giro irónico, gracioso y hasta un toque anarquista, que es que Rorschach durante la película y durante el libro va escribiendo todo en un diario, y ese diario se lo entregan a un reportero, y la película termina ahí como diciendo, esto se va a conocer. ¿Qué piensas sobre eso? A mí me parece que es un gran final, a mí Es un me gran- encantó. De hecho, creo que ahí muestra esa gran contraposición entre digamos, las cosas dichas de frente y por una razón que impone que las cosas sean de una determinada manera, o una cuestión utilitarista que en el fondo nos hace preguntar si un fin que consideramos bueno justifica cualquier medio, entre ellos instrumentalizar a mucha parte de la humanidad. Esa discusión es una discusión histórica en la ética, en la historia de la moral, que es el consecuencialismo o utilitarismo contra el deontologismo. No contra, en realidad, son argumentos Y diferentes. la pregunta es, Ahora, ¿estamos listos para la verdad o no? y esa es la otra cuestión. Pa- Esa es la cuestión de que, en definitiva, otra cosa que te muestra ahí, la paz, digamos, la paz social, o en definitiva, el Estado, la autoridad política, no se logra charlando habitualmente. Esa paz social nace con sangre, nace con mucha sangre. Es el Después nos olvidamos. Vos me preguntabas recién por los distintos autores. Ah. Hobbes es un autor que exuda sangre. Él escribe en medio de la Guerra Civil Inglesa. Locke, en cambio, es la paz en el campo, es una maravilla, no pasa nada. Por supuesto, está hablando en un momento de la expansión colonial inglesa y con la conquista del oeste norteamericano de trasfondo, digamos. Luego ya es el que habla sobre, Estado, o sea, el que habla sobre que hay que formar un gobierno. sí, ya todo le parece bien, todos tenemos derechos naturales y cosas así. Directamente le da el poder a la Claro, persona. claro, sí, Está sí. diciendo, Tomás, Ahora, todo el en poder. el fondo, ese tema que es ocultado muchas veces acá es puesto en primer plano. Es decir, miren, si queremos ciertas cosas, como por Esto de la- ejemplo, el costo es este, ¿estamos dispuestos a escuchar esa verdad, a discutir si estamos dispuestos a que mueran 15 millones de personas? por el bien de todos. Ojo, y hay que ver si tu respuesta es depende de dónde esté yo, porque si yo voy a Claro, estar, estoy, sí. claro, si yo voy a estar de Muerto vacaciones, claro, si yo voy a estar de vacaciones en Manhattan justo cuando explota la bomba, capaz que no me parece una buena idea.
Hagamos la pregunta, claro. Sí. Queda- Sí, no, yo creo que ya está, le dimos vuelta Sí. a como una media. Pero también es interesante ver que a pesar de todos los años, tanto de la película como siempre esto vuelve porque hay temas de rigurosa actualidad de ahora de nosotros y bueno, nos interpela en muchos aspectos, así que bueno, muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, los felicito por la iniciativa y la verdad que está bueno poder discutir estas cosas con gente tan apasionada. y- Bueno, en serio limpio ahora sí que. Vamos a hacer Integro Limpio Ustedes no, pero nosotros sí. pero otra cosa, quiero comprometerlo a Marco acá porque él no solamente da clase con Watchmen, él da clase con otras películas como Señor del Anillo, La Ola, Matrix y Hemos usado todos los recursos a nuestro alcance para lograr atención en el alumnado. La Ola creo que me parece The Way, la película alemana. Sí, una gran una película. gran película y creo que podríamos llegar tranquilamente. Podría creerlo Así que si regular, Marco. Cuando quieran, feliz para acá. una vuelta más. Yo tengo un datito cortito, si querés, antes de cierre, Sí, que la película comienza y termina con un tema de Bob Dylan. no. Comienza en el crédito, en la parte de los créditos, que tiene una secuencia muy linda que te cuenta la historia de los Minutemen, con la canción The Times Are Changing de Bob Dylan, una canción muy optimista que habla sobre las posibilidades del ser humano como fuerza poderosa y la significancia de la paz y termina con una canción muy triste que es Desolation Row, con la versión de My Chemical Romance, en la versión punk salvaje que rompe todo, cuando se ve la escena que se revela que el diario de Rorschach va a ser revelado a la sociedad. Y cómo también ese contrapunto de que bajo un mismo artista se ven dos puntos muy distintos de ver las cosas. Un punto optimista, utópico, de paz, de esperanza, y la desolación absoluta. O sea que creo que es una decisión muy buena de Zack Snyder que yo reivindico de la peli. Sí, no hablamos mucho de la parte técnica de Zack Snyder porque yo creo que ya todo el mundo habló de eso, o sea que No, esto no, estaba orientado a otro lado. si querés toda otra parte. Así que bueno, hasta Por acá, parte. hasta acá llegamos. Gran capítulo de Gracias, Marco, de vuelta. Muchas gracias. de Gracias. Cul de Sac. Así que Gracias, Árbol Negro. gracias a Ricardo Algo Negro Films por la magia. A Bar- Gracias a Balnus Trigo. y gracias a Trigo Limpio que ahora vamos para ahí a a seguirla. seguirla. Gracias. Gracias. ¡Oh!